Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso. Todos los seres vivos tenemos la facultad de reaccionar a cualquier estímulo externo. Pero los únicos organismos que tienen sistema nervioso para responder a dichos estímulos son los animales. En animales complejos, incluidos el ser humano, este sistema controla en gran medida el comportamiento y hace posible una variedad de respuestas a los distintos estímulos. Por ejemplo, quitamos la mano cuando sentimos una superficie caliente, ¿cierto? El rostro de alguna persona palidece cuando se asusta o se sonroja cuando se siente avergonzado. Otras habilidades como la coordinación, el equilibrio, la memoria y el aprendizaje dependen también del sistema nervioso. En los seres humanos, el sistema nervioso se compone de encéfalo, médula espinal, nervios periféricos y los 5 sentidos. El conjunto de células que lo conforman son las neuronas, que se interconectan mediante las dendritas, formando una red de circuitos como los de un computador. Les explico con un ejemplo. Imaginemos que el sistema nervioso es un computador formado por el CPU, que es nuestro cerebro, los cables son la médula espinal y los nervios periféricos, y la pantalla, el teclado y el ratón son nuestros órganos. Pues bien, el CPU, nuestro cerebro, es el órgano encargado de recibir los mensajes, procesarlos y responderlos a través de las neuronas que transmiten dichas órdenes. Es decir, llevar hacia el cerebro y desde el cerebro el mensaje llamado impulso nervioso hacia la médula espinal. Y los nervios, que son los cables del computador, que se conectan con el teclado, el ratón y la pantalla, que es donde se entregan los mensajes. En otras palabras, es la red de comunicación de nuestro cuerpo. Pero su función no termina ahí. El sistema nervioso también está encargado de la homeostasis, es decir, de mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, como por ejemplo, informar sobre nuestros niveles de azúcar, de calcio y demás sustancias que recorren el organismo. Gracias al sistema nervioso, somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, del calor del día, de la brisa, del zancudo que zumba o de la música que suena. ¿Quién nos avisa cuando tenemos hambre? Pues el sistema nervioso. ¿Quién nos avisa cuando debemos hacer pipí? Pues el sistema nervioso. Por esta razón, el cuerpo responde a dichos estímulos. Es decir, si el zancudo zumba o nos pica, ¿cuál es nuestra reacción? Alejarlo. Si hace calor, el cuerpo reacciona sudando. Si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos qué comer. El sistema nervioso controla estas respuestas, pero unas son voluntarias o conscientes, como espantar al zancudo y buscar comida, y otras son involuntarias o inconscientes, como sudar o palidecer si nos asustamos. Después de entender con el ejemplo del computador cómo funciona nuestro sistema nervioso, definamos entonces las partes más importantes que lo conforman. El sistema nervioso consiste en 2 divisiones principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo y contiene más de 100.000 millones de neuronas. Se componen principalmente de 5 órganos. El cerebro, encargado de las funciones que caracterizan al ser humano, entre ellas la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. El cerebelo, encargado del equilibrio, la postura, la coordinación, y controla los movimientos suaves y coordinados de los músculos esqueléticos. Y también se relaciona con las habilidades motoras, como tocar piano y montar bicicleta. El bulbo raquídeo transmite señales entre el encéfalo y la médula espinal. También ayuda a controlar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, entre otras funciones. El hipotálamo regula la temperatura corporal, el apetito, la sed y el equilibrio hídrico. También regula parcialmente la presión arterial, el sueño, la agresividad, el miedo y la conducta sexual. Es casi del tamaño de una uña
y ejecuta más funciones que cualquier otra estructura encefálica de un tamaño similar. Por último, está el tálamo, que es el órgano que recibe mensajes de los receptores sensoriales, dispersos por todo el cuerpo, que luego transmiten la información a la región del cerebro. Entre tanto, la médula espinal es una columna de nervios que se extiende desde el encéfalo hasta la parte inferior de la espalda y está protegida por las vértebras. La médula espinal es la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Es como una gran línea telefónica que conduce miles de señales simultáneas entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En la médula espinal hay 31 pares de nervios espinales que se ramifican y conectan al encéfalo con las distintas partes del cuerpo. Ciertos tipos de información, incluidos muchos reflejos, se procesan directamente en la médula espinal. Un reflejo es una respuesta rápida y automática a un estímulo. Un ejemplo de reflejo es la rapidez con que nos alejamos cuando nos pinchan con una aguja, por ejemplo. Sistema nervioso periférico. Este sistema incluye todas las neuronas que no forman parte del sistema nervioso central, incluyendo neuronas sensoriales y motoras. Este sistema se puede clasificar en dos sistemas más pequeños, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Los nervios del sistema nervioso somático transmiten información desde los receptores sensoriales externos hasta el sistema nervioso central, es decir, de afuera de nuestro cuerpo hacia adentro. Los nervios motores transmiten información desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos y comprenden las respuestas o reacciones voluntarias. ¿Se acuerdan del zancudo que voluntariamente lo alejábamos para que no nos picara? Pues bien, ahora el sistema nervioso autónomo o vegetativo transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia el corazón y algunos otros órganos de nuestro cuerpo. Es decir, las respuestas o reacciones que controlan son involuntarias, es decir, que reaccionamos sin nosotros pensarlas. Es muy importante en dos diferentes situaciones. Cuando se tiene, por ejemplo, una pesadilla o cuando se está en una situación de mucho miedo, el cuerpo responde, entonces, con lo que se conoce como una reacción de lucha y huida. Cuando el susto pasa, nuestro cuerpo se relaja. Las células nerviosas conducen un impulso porque cambian las cargas de las superficies de sus membranas celulares. Entre dos neuronas hay un espacio muy pequeño llamado sinapsis. En el extremo de cada neurona, en la sinapsis, se liberan sustancias químicas, llamados neurotransmisores, los cuales estimulan la ola de cargas eléctricas en la neurona siguiente. Mente sana en cuerpo sano. Este proverbio resume perfectamente el hecho de que al hablar de salud no solo debemos pensar en la salud física, sino también en nuestra salud mental. De la misma manera que nuestros músculos se fatigan al realizar ejercicio físico muy intenso, también el sistema nervioso se agota cuando está sometido, por ejemplo, a mucha tensión, a estrés, a falta de descanso, a la influencia de sustancias psicotrópicas, etc. Esta fatiga se traduce en falta de concentración, lentitud al trabajar, sentimientos de tristeza y depresión, alucinaciones en algunos casos, entre otros problemas. Pero no se preocupen, que este estado de fatiga del sistema nervioso se puede evitar haciendo ejercicio moderado, durmiendo el tiempo necesario, realizando actividades recreativas para podernos distraer y evitar en su totalidad el uso de sustancias nocivas para nuestra salud.